Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una investigación fascinante. Vamos a analizar las dos Biblias completas más antiguas que existen en el mundo. Y lo que vamos a hacer es buscar las pistas que se esconden en sus páginas para descubrir algo increíble, las diferencias que hay entre ellas. A ver, si alguna vez han tenido una Biblia moderna en las manos, es muy probable que se hayan encontrado con una de esas notas al pie de página que dicen algo como «Los manuscritos más antiguos y fiables no incluyen estos versículos». El final del Evangelio de Marcos es quizá el ejemplo más famoso. Pues bueno, resulta que esto no es un debate de ahora, es un misterio con raíces muy antiguas. Y la respuesta a ese misterio no la vamos a encontrar en libros modernos. No, la vamos a encontrar en el testimonio de dos testigos increíblemente antiguos, del siglo IV. Y aquí los tenemos, nuestros testigos principales, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Sin exagerar, estos son probablemente los dos manuscritos bíblicos más importantes que existen. Ok, vamos a revisar las credenciales de nuestros testigos. Ambos son del siglo IV. El Códice Vaticano, como su nombre lo indica, ha estado en la Biblioteca del Vaticano desde por lo menos el año 1475. Pero el Códice Sinaítico, ese tiene una historia de descubrimiento que parece de película. Fue encontrado en el siglo XIX, nada menos que en el monasterio de Santa Catalina, allá en el monte Sinaí. Ahora fíjense en esto, que es muy interesante. Hasta su formato físico nos da pistas. El Vaticano tiene 3 columnas de texto por página, pero el Sinaítico es único en su especie. Tiene 4 columnas. Esto hace que se vea como un rollo de papiro antiguo cuando está abierto. Además, está hecho con vitela, o sea, piel de animal, de una calidad altísima, lo que nos sugiere que fue un encargo imperial, algo carísimo para la época. Muy bien, ya vimos cómo son por fuera. Ahora vamos a sumergirnos en lo que realmente importa, el contenido. ¿Qué libros decidieron incluir los escribas? Y, casi más importante, ¿cuáles dejaron fuera? Esto nos cuenta muchísimo sobre cómo se entendía la Biblia en ese momento. Y aquí es donde la cosa se pone todavía mejor. No son iguales. El Sinaítico, por ejemplo, incluye los libros de los Macabeos, pero el Vaticano no, y hay más. El Sinaítico también trae la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas, que eran textos súper respetados en el siglo IV. ¿Qué nos dice esto? Pues nos muestra, clarísimo, que el canon bíblico, o sea, la lista oficial de libros, todavía no estaba grabado en piedra para todos. Y ahora sí, vamos a la evidencia más fuerte, a las palabras mismas, a lo que está escrito en la página. Vamos a ver cómo estos dos testigos antiguos a veces nos cuentan historias muy diferentes sobre pasajes que hoy son súper conocidos. Echemos un vistazo a nuestro tablero de evidencias. La famosa historia de la mujer adúltera en Juan, ninguno de los dos la tiene. El pasaje donde Jesús suda sangre en Lucas, el Sinaítico lo incluye, pero el Vaticano lo omite. Pero la gran revelación, que nos lleva de vuelta a nuestro misterio inicial, está en el final de Marcos. Ambos manuscritos, nuestros testigos más antiguos y confiables, terminan el Evangelio de golpe, en el versículo 8 del capítulo 16. Los versículos que casi todo el mundo conoce hoy, del 9 al 20, simplemente no están. Y aquí está la prueba reina, el punto clave de todo esto. El escriba del Códice Vaticano no es que simplemente terminó el Evangelio y siguió con el siguiente libro. No, dejó un espacio en blanco enorme, a propósito. Él sabía que existía un final más largo, pero tomó la decisión consciente de no ponerlo, seguramente porque no le parecía auténtico. Entonces, ¿qué significa toda esta evidencia? Para poder entenderla, tenemos que llamar a los detectives de este campo, los críticos textuales. La crítica textual es, básicamente, un trabajo de detective literario. Estos académicos comparan miles de manuscritos antiguos. Analizan cada pequeña diferencia, cada omisión, para tratar de reconstruir la versión más antigua y fiable de un texto. Y este es su gran descubrimiento. Estas diferencias no son necesariamente errores de copia, son pistas. Pistas que nos demuestran que en el siglo IV no había una sola versión del texto, sino diferentes tradiciones textuales que existían al mismo tiempo y se copiaban en distintas partes del mundo. Ese espacio en blanco en el Vaticano es como una ventana a la mente del escriba.
nos revela su proceso. No eran simples robots que copiaban letras, eran editores. Primero, conocían diferentes versiones del texto. Segundo, evaluaban cuál les parecía más auténtica. Y tercero, con base en esa evaluación, tomaban una decisión editorial crítica. Así que, para cerrar, la idea principal es esta. Estas variantes, las omisiones, los espacios en blanco, quizás no son la señal de un texto imperfecto, y sí, en realidad, son la evidencia que se conservó de un debate intelectual, sofisticado y riguroso entre los primeros cristianos sobre cuáles eran las palabras exactas de sus escritos más sagrados. Una idea interesante para quedarnos pensando.